Una conversación entre amigos. Eso sonó como falta como un piano. Bueno, puede ser la nostalgia de que ya estemos en el invierno. ¿Ah? Pasamos el solsticio de invierno y además como nunca tenemos un clima de invierno que es maravilloso, pero es nostálgico también, ¿no? Sí, sí. Sí, Yo, sí. yo la No, semana no deja de pasada... ser que exista el invierno. ¿Cómo, cómo? No deja de ser que haya invierno este año. Bueno, lo que dijimos, el Claro, otoño lo pasamos en confinado. Sí, Sí. sí. Yo la semana claro. pasada, en el podcast pasado, terminé con una frase, con un dato del Rogerio. Entonces ahora voy a partir con un dato del Rogerio, porque ayer No, espérate, quiero hacer una fue pregunta. Wetripantru. Eso no más quiero decir. Ah, Eso no sí, pues debiera ser fue, del por supuesto, Rogerio, pero en el fondo es del solsticio de Rogerio. invierno. Claro. No, pero no. Sí. ¿Por quién votan las personas de la etnia mapuche? A ver, ¿por quién Mayoritariamente votan? por la derecha, por el Ya, pues, orden. así que entonces, ¿Dónde ganó el sí? ¿Dónde ganó mi En la general novena. en el plebiscito? En la sí, novena. sí, pues. Tú sabes que además Pinochet astutamente en alguna reunión con Loncos les dijo que él había elegido la fecha del 11 de septiembre porque es la fecha en que Michi Malongo. Lonco quemó Santiago por los cuatro costados. 1541. A ver, Exactamente. se echa de menos la astucia del Tata. Es que No con hay en el el escenario, no hay en el escenario político ninguna astucia, ninguna socarronería, nadie que llene el espacio como con esa comparado, capacidad de amor-odio que tenía el Tata. Sí, comparado con la clase política pre-73, Pinochet era un estúpido, que es básicamente un estúpido. Comparado con la clase política de ahora, efectivamente, como dice Macari, es es un casi genio. un genio, Es un un zorro ladino. ajedrecista, La es un cagó, weón. ajedrecista, sí, Impresionante, Sí. impresionante. Ese es un buen análisis. Es un buen así es, análisis. Oye, voy a hacer una pregunta completamente. estúpida que Dale. siempre se me pelea. ¿No habían, el gobierno el fin de semana reconoció 3.500 muertos más, ¿no? Y no lo sumó. 3.000, Y no lo 3.100, sumó. algo menos de Y eso. ayer veo el informe y eran Siguen los 4.000 y 4.300, tanto, vamos llegando a los quedan 5.000. 4.500. Sí, sí, ¿Para qué sí. reconoce 3.500 muertos más y no los suma? Porque ¿sabéis qué? De hecho, lo tenía anotado aquí en el boleto de micro, porque logró su objetivo. O sea, hay que analizar la primera semana de París. Entremos Sí, por ahí, hay que analizar la primera semana de París. Hay que decir, lo dije yo, sí, pero lo dijo, me imagino que 500 personas más, que efectivamente iba a tener una gran primera semana. Así fue. Gran primera semana en el sentido del apoyo. Y yo le auguraba en algún tuit el día que asumió que iba, o no, después de las dos primeras conferencias de prensa, la semana pasada, domingo y lunes, que iba a entrar en el top 3 de los ministros mejor evaluados. Me quedé corto, top 1, el ministro mejor evaluado esta semana. En realidad, nuevamente, era bastante evidente. Pero la pregunta que queda instalada es cuánto puede sostenerse, porque entre otras cosas, París, entre varias cosas que dijo, una de las que dijo es que, así en buen chileno, lo dijo de otra manera, pero hay que ser hueón para hablar de pic y meseta, ante una pregunta de un periodista. O sea, se hueveonó a Piñera así, pero de una pasada, así rapidito. Yo no sé cuánto siga sosteniendo él la posibilidad de crecer cuando triplica en apoyo presidencial, según la misma encuesta, la de CADEM. Yo no sé cuánto eso se puede sostener. Y lo otro, lo que hablaba Alberto, el tema de las cifras iniciales, es que yo creo que efectivamente hay una cosa que hay que darle mérito. Las cifras ya da lo mismo. Tal como dice Macari, ya está la Fox, ya está la Zorra, se asume, pero lograron que los números no valgan nada. O sea, hoy día hubo, comillas, en las últimas 24 horas, veintitantos muertos, porque son los que lo anotan. Ayer, 200 y tantos muertos. Sabemos que hoy y mañana, lunes y martes, van a ser veintitantos, treinta y tantos, y sabemos que van a subir a cerca de 200 el miércoles. ¿Qué quiere decir eso? Nada. Lograron que las cifras no valgan nada, y efectivamente en ese espacio saben que tienen la zorra, pero evidentemente hay juego de piernas. sí. Yo creo que solamente agregar a tu punto, Mario, que no me parece menor que probablemente lo que ocurra es que París no baje radicalmente en ningún momento y aún así sea menos útil para el gobierno que Mañalich. Sí. Esa es la paradoja en la cual está parado él y está parado el gobierno. Él lo puede hacer fantástico desde el punto de vista político y da lo mismo. Claro, porque los principales elementos de la guerra ya se jugaron y se perdieron. Ahora están solamente administrando una derrota. Sí, pues. Sí. Claro, la batalla de la región metropolitana se perdió Mañalich y Varias ha sido lo suficientemente astuto
comprender que todos los costos de eso se los lleva Mañalich, y por eso que él abraza a Mañalich y tiene que salir a respaldar al gobierno respecto de la inmunidad de rebaño y otras cosas. O sea, ha jugado muy bien a la partida de ser un ministro de Piñera, ¿no? Pero volar mucho más alto que Piñera y que el gobierno, porque hoy día lo que hay, independiente que esté el desmadre desde el punto de vista sanitario, la conducción política de la pandemia ya tiene una cabeza, que es Enrique París. Y eso probablemente va a variar poco. ¿Ah? Los cambios que vienen, los grandes cambios que vienen, no van a pasar por el ministro de Salud. ¿Ah? No va a ser un obstáculo el ministro de Salud, porque repito, lo grande acá tiene que ver con darle gobernabilidad a la economía, darle gobernabilidad a la sociedad, para lo que se requiere un ancho de banda que va mucho más allá del gobierno y la derecha. Esa conversación es una conversación que viene necesariamente, y París tiene su estaca clavada ahí. Ha jugado con las dos piernas, como uno diría en lenguaje futbolístico, porque tiene que abrazar a Mañalich respecto de la estrategia del contagio de rebaño, porque al abrazarlo, deja que el costo de ese error se vaya con él. ¿No? Me parece mucho más relevante que el fin de semana el ministro Wood haya terminado de sepultar, por lo que habla de la fractura dentro del gobierno y la fractura en la derecha, que es una fractura política que se simboliza muy bien en la figura de Mañalich. No, dijo Wood, era necesario un ambiente mucho más colaborativo cuando le preguntaron, pues no necesitaba decir más para referirse a la gestión Mañalich. Y con eso no estamos hablando de Mañalich, estamos hablando de la derecha que apoya a Mañalich, que sabemos la derecha dura, ¿no? Que sabemos que es el facherío, para ponerlo en contraposición al rojerío. No sé, como la parte de conducción política de la pandemia, check, estamos. París parece tener suficientes banderas clavadas, evidentemente va a bajar en popularidad, porque la situación está descontrolada, pero él mismo no va a ser un obstáculo para la solución. Por lo tanto, el obstáculo está más arriba. Exactamente en el escalón siguiente. Pero a ver si te entiendo bien, Mirko. Tú decís que por lo tanto la gestión sanitaria, desde el punto de vista del poder, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los temas que importan, ya baja en importancia. ¿No deberíamos ya estar tan atentos a los puntos de prensa diarios del Ministerio de Salud? ¿Lo planteáis en ese sentido? ¿O tú creéis que todavía por ahí puede pasar elementos de crisis futuros del gobierno? No, yo no. No, porque no hay una estrategia hoy día. O sea, a ver, hay un cambio de estrategia que no se va, cuyo resultado, pequeños resultados, no se va a ver todavía. Y la decisión clave, que es la de las cuarentenas efectivas, que es la de entrar a la fase de hibernación, como decía, espacio público, como reducir evidentemente los permisos para empresas estratégicas y todo eso, es una decisión que se toma más arriba de París. Y ahí, bueno, ahí hay una ambigüedad, ¿no? Pero él no es el opositor a eso. Él no es quien arrastra con la imagen de ser el dique frente a eso. Él se mueve con la suficiente ambigüedad para hacer un rostro que otorga cierta credibilidad a la conducción, a una cierta conducción técnica. Si el problema es más arriba, es la conducción política la que no tiene credibilidad, el espacio de las vocerías el que no tiene credibilidad, ¿no? Y básicamente es la autoridad presidencial lo que está demolido. Y por lo tanto, todo lo que hablemos de París puede ser muy importante, pero es accesorio. Lo principal es la autoridad presidencial, que esa es la conversación que vamos a tener, yo creo que de aquí para adelante, hasta que el asunto se resuelva. Pero retomando lo que decía Alberto, porque Alberto lo decía con mucha claridad, justamente puede ser incluso peor para el gobierno un París con súper buen apoyo ciudadano, porque de alguna manera agranda la brecha y a veces se puede salir jugando. Lo ha hecho bastante bien París, pero lleva una semana. A veces sencillamente no se puede salir jugando. Por contraste, o sea, por París eso. París es un ministro de la Concertación, no un ministro Piñera. Exacto. Es un ministro que viene del colegio médico, con una sapiencia política que es diferente, que puede anular la presencia de Isquia Siches mucho más que Mañalich dentro del mundo de los médicos, y con eso también ordenarlo. De hecho, es muy interesante la polémica que se armó a partir de una carta comandada por un académico de la Chile, que fue director del Departamento de Biología, Nicolás Giuliani, y Nicolás Giuliani plantea en esa carta una crítica al ministro Kub, recordemos, muy dura, diciendo: usted estuvo viendo todo el rato lo que hizo el señor Mañalich.
No se haga el hueón. Y usted Gil no es, digamos. ¿Ya? Su mérito no es ese. Hay algunos ministros que están ahí por ser giles, pero no es el suyo. Y usted es biólogo, qué sé yo, entonces a ver qué pasa. Y lo interesante es que el gobierno consiguió rápidamente cerrar un trato de paz y amistad con el jefe, digamos, de este académico, con el rector de la Chile, y rápidamente apareció un pacto de paz y amistad porque estaba el rumor de que se podía aumentar el nivel o sea, se podía restringir la posibilidad de que las universidades públicas aumentaran los aranceles, y entonces vino de vuelta el hecho de decir, bueno, ok, pero hablemos y dejemos claro que estos académicos no puede ser que anden soltando estas cosas. Y efectivamente eso se ordenó a tal punto Los rectores. que finalmente en el domingo, cuando dan la declaración, el mismo subsecretario de Salud fue enfático en señalar de que de un tema cualquiera, fue entre medio y dijo, bueno, y esto lo hablamos con el rector Vivaldi. Dejó claro que había habido lo que se denomina en teoría de las crisis una transacción colusiva, que es la que permite cerrar el cerco. Que Vivaldi haya querido bajarle la presión y decir, oye, ahora asumimos toda la responsabilidad, Claro, es un logro de París. Eso te habla de claro. que el ¿Qué tipo importan los culpables? está volando con piloto automático. O sea, lo que yo creo que va a venir necesariamente, y lo dijimos acá en este podcast, la batalla por los números. Lo que Sí. partió diciendo Alberto, los números extra de muertos que se reportaban a la OMS y que no estaban en el informe, van a dar para una querella. Yo creo que la primera gran jugada ya ha sido de Jaude, ¿no? Si es que apunta básicamente a eso, ¿no? Al tema de transparencia. No me imagino que no haya otro actor que se vaya a querer sumar también a esa lógica, porque ahí hay un COVID-gate, es un caso Watergate, ocultamiento de información. Nixon cae porque mintió respecto de si sabía o no que su gente estaba en la oficina del edificio de Watergate, donde estaba el centro de control de la campaña del Partido Demócrata. No hay que olvidarse de eso. Entonces, cada vez que salen en el gobierno a blindar al presidente respecto de que no sabía algo, lo que está diciendo es que sí sabía. El punto es que si eso se judicializa, sería un error de la oposición, que probablemente lo va a cometer porque estamos en una gran comedia de equivocaciones, la acusación política, la acusación constitucional contra Mañalich. No es el espacio. No es el espacio. Tiene que ser limpio. Y limpio significa fiscalía. A Mirko, que le encanta este concepto que ya mucha gente utiliza, digamos, pero que tú lo trabajas muy bien, el tema este del ciclo Caburga, ¿cierto? Bachelet Piñera, Bachelet Piñera. Bueno, nuevamente, en una situación como esa, de estas acciones judiciales por negligencia, por ocultamiento, que efectivamente pueden ser demandas colectivas de familiares afectados, vamos a volver a tener quizás un escenario similar a lo que fue con la fiscal Jimena Chong y los juicios después del 27F, de familiares Exacto. de muertos del tsunami, ahora en versión COVID contra Piñera en vez de contra Bachelet. Exacto. Amplificado Amplificado. por un clima de opinión pública que compromete emocionalmente a todos. Han pasado 10 años. Las víctimas en ese caso, claro, eran de ciertos sectores, Juan Fernández, algunas localidades. Hoy día es un drama colectivo. Ese razonamiento lo dijimos acá cuando partió la crisis de los números, sí. y doy la cita de quién fue, porque, bueno, él usa un nombre artístico, así que no le gusta usar su nombre, pero es un columnista llamado Alejandro Doporto, que es un abogado muy bueno, que dijo, esto es exactamente igual en términos legales a las querellas por Bachelet y el tsunami. Es exactamente igual. Claro. Con la diferencia. Todavía no están las querellas. Sí. En esa ocasión las querellas las patrocinó Chile Vamos. ¿Se acuerdan ustedes, los familiares? Pero... Bueno, porque Chile Vamos entiende esas cosas, en cambio la Concertación y la nueva mayoría y todas esas cosas dudan y dudan, no, porque ¿cómo vamos a hostilizar? No, el Frente Amplio va a ir a la acusación porque están en llamas con eso, entonces quieren ganar una acusación. Porque quieren estar ahí en el Parlamento. Al fin una acusación. Obvio. Claro, pero es un razonamiento equivocado. Sí. El Calama, la segunda región
me permito tocarlo porque efectivamente, porque más allá, digamos, de la particularidad de lo que está pasando ahora en Calama, que de pronto, así literalmente en un pestañear de ojo, en un par de días, una ciudad que no había tenido ni siquiera cuarentenas, hace un mes atrás las tuvo Antofagasta, las tuvo Mejillones, estuvieron 3 semanas en cuarentena, Calama no. Cuando había muchas voces, lo digo yo porque tengo amigos, contactos, viví ahí 15 años, que decían, está heavy. Uno igual siempre duda porque probablemente de estas voces hay en todas partes de Chile. Pero lo que pasaba ahora, desbordado, yo hoy día hablé con varios amigos y amigas, gente que sabe harto, bueno, primero que está la cagada, o sea, pero la cagada, pero sí, lo quiero decir por qué, porque además aquí nos aparece el tema de Santiago versus regiones. Yo decía, me vieron una columna ayer, que todavía no sale, yo analizaba una cosa en la batalla de Santiago, de la que tanto habló Mañalich, que se perdió, que le costó su salida, pero de alguna manera uno podría decir, bueno, al menos hubo batalla, este juego lingüístico. En las ciudades de Chile, en muchas de ellas, en Calama por de pronto, en el norte y en muchas otras más, y quizás algunas que todavía no escalan, no lo sé, no hay ni siquiera batalla. O sea, hay un nivel de decisiones erráticas, que hayan tenido que, en Antofagasta y Mejillones, haber estado 3 semanas en mayo en cuarentena, lo hayan levantado cuando todas las voces decían que había que mantenerlo, para ahora volver nuevamente a tener que asumirlo, es una cosa bien impresionante. No, pero espérate, y lo más vergonzoso es que en la locución del domingo el subsecretario arma un relato de que él personalmente fue a la zona, fue efectivamente a Antofagasta, Calama, qué sé yo, y se dio cuenta de que la gente no estaba cumpliendo, ¿ya? Echa la culpa a la gente, Siempre. ¿ya? Sin haberse reunido con ninguna autoridad, porque después lo denuncian en la zona, localmente se dice, oye, pero no habló con nadie acá, ¿ya? Y llegan entonces y montan la operación del viaje para decir que es indispensable, que se dio cuenta que era necesaria la cuarentena, una cosa de un nivel de cientificidad formidable, o sea... Yo hoy día hablaba con gente, mira, en Calama, todo el mundo, cuando tú ya llegué al nivel que todo el mundo conoce a alguien que se murió, ¿cachai? O sea, hoy en la mañana agarro el celular, WhatsApp, anuncian la muerte de un dirigente, un militante socialista, Marcos Carrasco, que estaba internado, entubado, entiendo que incluso en un coma inducido, en el hospital en Calama, murió hoy día en la mañana, su señora, también con COVID, había muerto 2 días antes. O sea, esa es la realidad, weón, ¿cachai? O sea, esa es la Bueno, realidad. estamos hablando de fosas comunes. Bueno, estamos hablando Estamos hablando de que justamente, el alcalde está planificando fosas comunes para poder enterrar bueno, entonces, de alguna manera, ¿cachai? Eso abre una arista porque uno trabaja, uno entiende, uno mira los reportes diarios y entiende la realidad nacional y entiende que además en Santiago está la gran Fox y toda la cuestión. Pero empieza a descontrolarse además en lugares que ni siquiera habían sido tan visualizados desde el comienzo. Yo tengo la sensación, no sé cómo lo ven, que los próximos días son bien claves para saber si efectivamente hay solo este pequeño foco, específicamente en la segunda región, voy a decirlo así, fuera de control en contexto de pandemia, que ya se asume que todo está bastante fuera de control, o lo que va a empezar a pasar es que de pronto va a haber un sarpullido acá, un sarpullido acá, y que eventualmente vamos a tener una administración aún peor de la pandemia y que de verdad esto va a tener una segunda y tercera ola, no quizás en el lugar central, que Santiago que todavía no se logra abordar, sino en lugares que además visibilizan un tema que es heavy y que es el tema del abandono. Sí, todos quienes hemos vivido algunos años en regiones o quienes son de regiones permanentemente lo notan. O sea, esto que yo estoy diciendo es como, para algunos es como, oh, qué heavy la realidad, para otros es como, oye, ¿qué está hablando este weón? Si eso es así permanentemente. Entonces, el nivel de precariedad, ¿cachai? Y de que las cosas no alcanzan, cuando tú contáis las camas críticas en un par de decenas, entonces un pequeño descontrol te lo colapsa de inmediato. Es terrible. Y lo último que comento, porque me enteré ahora hace media hora antes de que conectáramos, es que había visto ayer los titulares, tanto en la prensa nacional como en la prensa regional, de que finalmente, una cosa que era así pero sentido común, Chuquicamata, Codelco toma la decisión de, ¿sabéis que parece que ya no vamos a seguir trabajando con trabajadores que vienen de todo Chile? Porque el aeropuerto de Calama está saturado, pues las fotos son notables, porque hay gran mayoría de los trabajadores de la minería viven lejos de las faenas, viven en Santiago, en Concepción, en la Cuarta Región, en La Serena, y viajan. Entonces era como medio obvio. Entonces solamente van a trabajar con trabajadores locales, con trabajadores de Calama. Pero hoy día me entero que tiene letra chica, porque efectivamente anuncian con grandes letras Chuquicamata, que es el mineral más pequeño, pero no los otros minerales. Radomiro Tomic, Gabriela Mistral, Alberto, que ha hecho estudio en esa zona, sabe que en fondo es
Es como, no sé, es como tapar una llave y dejar las otras abiertas. De hecho, en rigor Chuquicamata, la mayoría de los trabajadores de Chuquicamata sí son de Calama, no así las otras faenas. Entonces, de verdad que es un nivel de desprotección. Bueno, es que el sistema tiene que morir con la bandera al tope, la razón económica tiene que primar aunque no pueda explicitarse, ¿no? Sí, sí. Y finalmente lo que muere es una lógica, lo que está muriendo como fin de ciclo es una lógica, ¿no? El modelo es la construcción de una economía, lo ha dicho Alberto, no de una sociedad, ¿no? Y por lo tanto las lógicas económicas son las que priman. No se puede verbalizar porque es políticamente incorrecto, pero esa es la razón para que se extiendan todos los permisos que se extienden como actividades esenciales de actividades que no son esenciales, ¿no? Y hemos visto, ¿no?, que hoy día las denuncias van porque las empresas tienen giros que les permiten ir cambiando la mascarilla con la cual presentan su actividad de manera legal, ¿no? Porque tiene muchos giros distintos. Entonces, esto es un sistema, ¿no? Y el sistema tiene que morir haciendo evidente, como en un final operático, ¿no? El drama no puede estar ocultado, no puede ser, al contrario, salta la sangre de manera profusa. Con tripas. Claro. Bueno, sí, porque efectivamente la gracia fundamental de toda tragedia no está en el hecho de que pase algo terrible, sino que sea una contradicción imposible de evitar. Claro. Y hoy día el gobierno está parado ahí. Ese es el tema. Por eso las preguntas que nos hacemos son las que son y por eso la profundidad de la crisis, porque además esa crisis, esa tragedia no es del gobierno nomás. O sea, se refleja perfectamente en un gobierno que está comandado por un empresario, pero porque es una crisis más profunda que una crisis política. Pero ahí me Pero gustaría hacer un igual paréntesis se porque trata de una tragedia general que se manifiesta específicamente. me gustaría marcar un matiz con Alberto respecto de la idea de empresario. Porque en Chile usamos la palabra empresario como un adjetivo calificativo peyorativo, ¿no? Recordemos que el descubrimiento del Nuevo Mundo fue una empresa, ¿no? La idea de empresa en el mundo moderno es la idea de ir corriendo las fronteras de las cosas, ¿no? Y muchas de las cuestiones que hoy día tenemos, como la posibilidad de comunicarnos tecnológicamente, responden a una idea primigenia de empresa, ¿no? Zoom es un emprendimiento, es una empresa, ¿no? Otro tema es la ganancia que tiene por eso, pero es una idea, es la gestión de una idea, es un sueño convertido en realidad que modifica las cosas. Yo diría que Piñera no es un empresario, es un inversionista. Su historia justamente lo separa de los empresarios, del empresario tradicional, y es un tipo que hace pasadas, y por lo tanto él solo opera en la lógica del trader de los 80. Yo creo que nada lo define mejor a él que lo que es un antiempresario, que es Gordon Gekko, ¿no? Ese personaje de Wall Street, que no ve empresas, ve pasadas. Entonces, es más complejo y profundo el asunto, porque empresas vamos a necesitar siempre. Con otro espíritu redefinida, pero solo va a marcar ese contorno. Oye, Nos acercamos peligrosamente a unos temas de seminarios, ¿no? sí, lo que pasa es que, mira, hay que decirle a la gente que nos está escuchando que tenemos listo al 99,5% el seminario Piñera pasa agosto, lo tenemos listo. Entonces, hace un par de días le digo yo a Mirko, le escribo, en realidad no, le escribo, le digo yo, oye, weón, pero justo ahora está desaparecido este weón, pues está el puro party, weón, no está Piñera, nos falta que aparezca. Y se muere el tío Bernardino. Y el funeral narco, compadre, si faltan solamente los disparos al aire, weón. Solo los disparos al aire. Di algo, Macari, di algo. Bueno, estamos en una tragedia porque la figura de Piñera es una figura fascinante desde el punto de vista de la coyuntura histórica, ¿no? Nosotros el 73 lo vivimos como tragedia y todo lo que se replica ahora como crisis de la política está en tono de comedia. Y entonces pasamos de Carlos Marx a los hermanos Marx. Estamos evidentemente. Y entonces el seminario que estamos preparando para julio, ¿no?
usted puede mandar a pedir todos los contenidos. Tenemos grandes invitados, el poderimporta@gmail.com, va a remitirnos a la figura del presidente, ¿no? Y a una pregunta clave del fin de siglo, que si Piñera pasa agosto. Ahora Piñera puede literalmente pasar agosto y septiembre y no pasar octubre, ¿no? Porque estamos hablando finalmente de terminar su mandato. Existen las condiciones para que el presidente de políticas, porque de eso se trata nuestra conversación de política, para que el presidente termine su mandato, ¿no? Y yo creo que es la pregunta interesante de este minuto, porque todas las otras variables dependen de aquella, ¿no? Entrar a un cambio radical en la gestión de la pandemia, no solo un cambio político, como el ministro, el cambio de ministro, sino que implica que salga Piñera de la escena, ¿no? Que se llene ese espacio por otro discurso y otra lógica, por lo mismo que estábamos hablando antes, de lo de Calama. Y entonces hay elementos de contexto políticos que vamos a analizar en el seminario, ¿no? ¿Qué significa este gobierno de Piñera 4, mirado en una perspectiva amplia? ¿Y qué es la figura de Piñera en la política chilena? Vamos a contar ahí con la María Olivia Monchi, con Alejandra Mato. No, Sí, déjalo hasta ahí nomás. Ya no quieres que Pero, adelante. Darío, no le prohíbas. No. No, es que Darío, un director de orquesta que nos envíen los correos y les mandamos el programa, pues, pero es con No, invitados. pues si ahora hay que contar los nombres. Pues. Obvio, vamos a contarlo. Sí, pues. María Olivia Monque, Alejandra Matus, Pero mira, Cristóbal Belolio. ¡Está confirmado! Sergio Jara, el director del Desconcierto. Sergio Nofre Jara. Y el autor del de los libro Leones de Sanhattan. Los Leones de Sanhattan. En fin, vamos a entrar a masticar profundamente la figura de Piñera. Yo lo único que querría decir justamente es que Piñera no es una figura trágica, es una figura tragicómica. Creo que hay que evitar, que es difícil de hacerlo en la red, el tema clásico de la rabia contra el personaje. La pregunta es cómo Piñera llega a conseguir un segundo mandato, ¿no? Y la respuesta es con votos. Entonces, ¿qué pasa en el inconsciente del colectivo? ¿Con qué conecta el arquetipo? Me tenía ahí muteado. ¿Qué conecta Piñera con el inconsciente del colectivo, ¿no? Y quiero que representa a este jugador al límite. Entonces, es importante revisar su biografía de un personaje que resistió entre los grandes empresarios tradicionales, los dueños de industrias de chimenea, de sectores corporativos, porque no es una persona que tiene una mirada unidimensional de la vida, como el modelo económico chileno, y por lo tanto es el mejor arquetipo para expresar el déficit del modelo. ¿Cuál es esa parte donde Piñera destaca los números, el cálculo? Lo que se llama en términos de management, la gestión dura. Piñera en su primer gobierno tenía en su cerebro, en su cabeza, en su memoria, un software con todas las planillas de administración de todos los ministerios, de todo el aparato del Estado. Él se hizo un conocedor profundo de la planilla Excel de todo el Estado como presidente de la Comisión de Hacienda, ¿no? Y entonces su expertise, su valor, aquello con lo que la gente conectó con él, que no es ni el cariño, ni el sueño, ni nada, es simplemente, ¿no?, la promesa de las lucas, ¿no?, que es el resumen de la gran promesa del modelo chileno. Y su déficit, porque esta mirada unidimensional lo hace un maestro, un genio en eso, un gallo que hizo una fortuna calculando cosas y jugando al límite, sin escrúpulos, ¿no?, en la lógica de los traders, ¿no? Y su déficit tiene que ver con lo que esta sociedad carece, que esta crisis nos ha dejado en evidencia, que es empatía, capacidad de ponerme en el lugar del otro, mirar al otro. Cualquiera que conoce a Piñera, y no hablo de nadie del Rogerio, estoy hablando de su círculo de cercano, nota una patología en el personaje. Un personaje incapaz de contener su pulsión del querer hacer, para lograr, para tener un reconocimiento por ese hacer, sin reconocer límites. Cuando le dicen, no se puede mirar, no se puede abrir el ataúd, y él va y tiene el impulso de decir, ábranmelo, si eso no se puede para el resto, no para mí. Porque yo puedo todo.
no estoy viendo otras personas, no estoy conectando con una emoción ambiente. ¿No? Me tocó entrevistar a Piñera alguna vez y él nunca me miró a los ojos, ¿no? Anotaba con un lápiz Bic azul y otro rojo, ¿no? Y esto también tú lo puedes ver en su entorno de colaboradores, ¿no? El, el- el, eh, la conexión emocional con ese entorno es muy débil, ¿no? Y eso es un reflejo de esa desconexión emocional muy débil con, o nula, con el país. Entonces, lo interesante no es la figura de Sebastián Piñera, porque es un reduccionismo y es de una pobreza intelectual tremenda que nos enojemos con Piñera y pensemos que sale Piñera y se arregla todo, ¿no? Es qué cosa de nosotros está reflejando Piñera como sociedad política, cuáles son nuestras carencias. Y ese es el sentido de este seminario, ¿ah? Porque de esta, más allá del cliché, vamos a salir solo en la medida que hagamos una reflexión 2.0. Y eso requiere a todos los ciudadanos haciendo una reflexión profunda que los incluya a ellos, no simplemente que vea y que aplique el clásico formato o esquema o timbre que puede funcionar, de esta elite endogámica, culpable de todo, desconectada, ellos son los malos, siempre los malos son otros. Ya, ok, ese es el problema de Chile, pero estamos todos metidos en Chile, ¿cómo llegamos a esto? ¿No? No, de verdad que no nos tocó algo de responsabilidad y ese es el sentido de esta conversación. Claro, lo que pasa es que la gran pregunta en el fondo es si acaso, o por qué no ha ocurrido, Piñera puede ser visto por la élite dirigente como un chivo expiatorio interesante que purgue todos sus pecados. Cosa que es muy habitual en este tipo de situaciones de crisis. O sea, si uno mira, por ejemplo, el tremendo, muy buen documental sobre Jeffrey Epstein en Netflix, que es este hipermillonario que fue acusado con mucho fundamento por diversos casos de abuso sexual, que es el mismo caso que se produce el mismo año, o que estalla el mismo año, que, que lo de Harvey Weinstein. Eh, Eso que es para lo que genera el Me Too, esos dos casos, pero en el fondo detrás de esos dos casos están todos los que se salvaron, porque en el fondo este tipo era el jefe de una red. Entonces, eso es lo interesante, que en el fondo tú tienes un momento en el cual puedes articular una respuesta que es de carácter estructural a partir de un caso que es la gracia de los chivos expiatorios, digamos, que te permiten hacer eso. Ahora, dicho lo que dijo Mirko respecto al seminario de julio, hay que recordar que nosotros ahora en junio, de hecho quedan poquitos días, quedan 3 días para empezar, tenemos uno de estos talleres más boutique, que son los talleres académicos, que hicimos el de malestar antes, y ahora vamos a hacer uno que también es de número restringido de participantes, pero donde están las herramientas conceptuales para entender los fenómenos de las élites. Élites, grupos de interés, grupos de presión, todas esas categorías que son Dinero y las poder habituales. en la élite chilena. Claro. Eh, y, y eso lo vamos a hacer voy a estar yo con Alejandro Osorio, que Alejandro Osorio es un investigador chileno, pero vive en España y trabaja allá. Y él tiene un trabajo acá en Chile hecho súper fuerte con el tema de la élite económica, desde la sociología. Ha trabajado mucho más con Tomás Mulián y con Carlos Guneus, que son muy distintos en su forma de investigar, pero los dos son muy potentes y muy profundos. Entonces, es interesante como repertorio para poder mirar los fenómenos de las élites, porque en el fondo, gran parte de las veces que miramos estos fenómenos que están ocurriendo, nos desentendemos de las élites desde el punto de vista conceptual y las miramos como así como, ahí están los malos y se acabó el asunto. Aquí hay que mirar cuáles son las condiciones que tienen las élites actualmente para enfrentar este proceso y cuáles son las condiciones que no tienen, que no están cumpliendo. Y esa es la parte interesante. Uno se sorprende, solo para cerrar el tema de los seminarios, que mucha gente nos escucha, mucha gente ya estamos conectados a través de correo electrónico, les llegan las convocatorias, pero algunos se van sumando, así que si quiere información de cualquiera de estos dos talleres, seminarios, nos envía el correo al poderimporta@gmail.com, elpoderimporta@gmail.com, y a partir de mañana martes ya vamos a tener la convocatoria para el de si Piñera pasa agosto, se los vamos a enviar ahí con todos los detalles, y el otro que ya quedan pocas vacantes, quedan creo que 8 o 9 vacantes para el que empieza este jueves 25, que lo hace Alberto con Alejandro Osorio, que está en Madrid, entiendo, en la Complutense. Oye, pero yo no quiero pasar ya, terminamos el tema
contamos el tema de los seminarios, la gente preguntará, pero con lo de Piñera, más allá de esta entrada un poco risible, porque de verdad que es tragicómico, ¿cierto? Como dice Mirko, el tema del tío Bernardino. Pero solo comentar dos cosas. Bueno, primero que, no sé si les pasó a ustedes, porque a mí me evoca el tiro, o sea, yo veo la imagen impresionante esta cosa, además los mismos asistentes, entiendo que fue sobre todo Herman Chadwick, el que dice, no se abre la tapa, no se abre la tapa, abre la tapa igual, o sea, no es que, independiente si es relevante o no, weón, ¿cachai? Si el tema es que estamos en situación de pandemia, entonces, esta cosa, yo no sé si les pasó al tiro, porque yo vi la foto de Piñera en Plaza Dignidad, en Plaza Italia, o sea, el mismo momento reiteradamente, pero dos cosas más, dos apuntes. Apunte uno, horas después, hoy, hace algunas horas atrás, en prensa, lo anoté para que no se me olvidara, Piñera convocará expertos para perfeccionar criterios que determinan admisibilidad de proyectos, es decir, para que el Congreso deje de proponer proyectos inconstitucionales, porque se atribuyen la prerrogativa de poder generar proyectos de ley que implican presupuesto de la nación, eso es, como sabemos, facultad privativa del Ejecutivo, el presidente. Y el mandatario indicó que la idea es evitar que progresen mociones que no están de acuerdo con nuestra Constitución. O sea, en este minuto, ese es el planteamiento. Ese es el punto de prensa. Así sale chuteando para adelante para sacarse el café tío Bernardino. Es una cosa que yo ya me cuesta calificarla. Ya no sé si es una genialidad o es ya la debacle definitiva. Creo que tiene cosas de ambas, porque también es interesante salir jugando en una especie de defensa de la Constitución en el momento en que la clase política está desprestigiada. Y lo segundo, una cosa muy menor, es que justamente a propósito de esto, de la cantidad de gente que había, porque hoy día en conferencia de prensa salen diciendo que había 18 personas, sale diciendo Paula Daza, cuando el registro muestra que hay evidentemente entre 25 y 30 lo que se alcanza a ver. Hay gente tocando la guitarra, o sea, de verdad, funeral narco. Déjame aclarar el punto. Aclare el punto. ¿Ah? ¿Vas a citar Que a es Germán notable o no? porque a Germán Chávez, Es que que lo eso te iba a entrevistan hoy decir, día es que es notable lo que la dice. tercera, que es simplemente, es mejor, como decía un amigo, esto es mejor que cualquier sitcom, de esas que daban en Universal, ¿ah? Que a uno lo tenían viendo ahí el... Entonces, el periodista le pregunta, hay 3 sacerdotes, 6 músicos, 2 fotógrafos, y en total son 31 personas. No, dice Germán Chávez, esos no cuentan. Esos no cuentan. Eso es lo que les quería ¿Ah? comentar. Somos 19 más 3 sacerdotes, 6 músicos, 2 fotógrafos. Esos no, Que no, no pero es se que esos pueden no contar. cuentan. Estamos En el máximo de equivocados si los 20, contamos. claro. En un funeral no son personas, No son personas. ¿ah? Bueno, Son personal. yo pensé al tiro en este concepto que le gusta, que usa mucho Alberto. Algunos de repente dicen, ya volvió a hablar del desequilibrio normativo. Bueno, pues carajo, si eso es, pues weón, ¿qué queréis que inventemos? Porque es impresionante con esa impunidad, con esa liviandad que Herman Chadwick lo plantea esta cuña de decir, no, pero es que eso no cuenta, no me lo sume. O sea, yo al carrete tenía 20 invitados, pues, weón, cumplí el protocolo y el resto no cuentan. En este minuto, lo que hablábamos del tema Santiago Regiones, lo que hablamos del tema de las élites, la otredad, ¿ah? Es Los fantástico. subalternos, No, es no fantástico, porque existen. además, o sea, todo eso dibujado, por eso lo que pasa es que vivimos en un país que no tiene a un José Donoso, entonces esta lista perfectamente dibujable en una novela entre ridícula y genial. Yo creo que efectivamente lo que dice Darío es súper importante, o sea, la gracia de Piñera es que todas las cosas que hace en realidad tienen una pizca de genialidad y una pizca de ridiculez. O mucho de una cosa y poco de otra, o mucho de la otra y poco de la una. Pero en el fondo ese es el fenómeno permanente. Y la ridiculez está llegando a niveles extraordinarios. O sea, sencillamente extraordinarios. Ese es Claro, el gran sí, problema en el cual nos ahora, encontramos, porque finalmente, tal como diría Napoleón en su momento, que la diferencia entre el traidor y el héroe es quien gana la batalla, la diferencia entre la genialidad y la ridiculez es si acaso te salva o no te salva de una situación. Mm. mira, yo creo que estamos muy, muy en caliente con toda esta drama. Hay un Santiago, yo siento que es, desde el punto de vista de la psicología del colectivo, del clima, de opinión, es una caldera, es una olla a presión. Yo lo decía el otro día en Twitter, estamos en agosto del 73, en términos de ese clima de
cero racionalidad, no vamos a dialogar, no hay política, esta cuestión se corta, nos vamos a las manos y ahí lo resolvemos. Tampoco se quiere. Pero lo interesante justamente es cómo llegamos a este nivel de degradación de la autoridad presidencial, porque en el sistema político chileno, y por eso que yo siento que va a ser muy interesante el seminario, por lo menos yo voy a poner mucho atención e interés en remarcar esto, y más allá de la persona de Piñera, al personaje y al rol de la autoridad presidencial. La autoridad presidencial, decía Diego Portales, es la pieza, la viga maestra del sistema político, ¿no? En él descansa toda la operatividad normativa del resto del aparato institucional. Y tiene esta característica monárquica, que para ser tal, todas las monarquías requieren un grado de majestad del Estado, un grado de aura, de autoridad que se ha ido desvaneciendo en el ciclo Caburga, pero que ahora es particularmente evidente y patético. Y entonces cuando hablamos del fin del siglo, es por una parte el fin del ciclo del modelo chileno, de la Constitución del 80 y todo su aparato institucional, pero también hay un fin de siglo porque la sociedad no existe. La vida en común es simplemente un consenso entre nosotros, no existe como un hecho natural, lo creamos. Y por eso nuestros sistemas de creencias son aquellos vitales para crear la realidad social. Esto lo entiende cualquiera desde Sociología 1 en adelante, ¿no? Y entonces, ciertos acuerdos o sistemas de creencia tácitos, no explícitos, sobre lo que se ha construido la sociedad política en Chile, ¿no? Empiezan a derrumbarse de manera muy ostensible. Y el principal es ese, lo intocable de la autoridad presidencial. Yo creo que estamos en un momento histórico porque vamos a ver cómo tarde o temprano se empieza a discutir aquello que está prohibido verbalizar y discutir, y por eso que tú no lo ves en la conversación, ni del Partido Comunista, ni de nadie en el sistema político, porque está programado y conscientemente es capaz de conversar sobre la continuidad de un presidente. Y eso hace que mucha gente de izquierda, justamente en base a este sistema de creencias, vaya rápidamente corriendo a la moneda, porque independiente que odie a Piñera, yo tengo que salvar la autoridad presidencial porque en eso descansa nuestro mínimo civilizatorio. Eso es un sistema de creencias. Claro, Y ese sistema de creencias está cuestionado ahora, porque estamos en una suerte de juego de ajedrez en la que llegamos al jaque mate. Claro, porque lo que en general pasa es que se piensa que el tamaño del pecado es el tamaño de la crisis. Y en realidad no funciona así. O sea, en realidad como funciona es que el tamaño del pecado no es lo más importante. Lo más importante tiene que ver con el hecho de que el tamaño de la herida que el pecado produce sea muy grande. Entonces, y eso es lo que está pasando hoy día. O sea, hoy día es como mirar, no sé, pues la élite de la época de Maquiavelo en Florencia, y los tamaños de los pecados eran enormes. O sea, los papas eran unos criminales espantosos, con unos niveles de abuso en todas las dimensiones de la vida social insólitos. Sandro, acá. Pero evidentemente ese no era el tamaño de su crisis. Era una crisis grande, pero igual la solucionaban. La gracia está en el pecado, en el tamaño de la herida. Y hoy día ya se abrió un sistema en el cual las heridas crecen solas, en el fondo. Darío, sí. en la cultura judía, el verdadero nombre de Dios, porque Dios tiene varios nombres, pero el verdadero no se puede pronunciar. Pronunciar el nombre de Dios es un sacrilegio, ¿no? Y el sistema político chileno ha funcionado sobre una pregunta que es considerada un sacrilegio, que es el fin adelantado del mandato presidencial, por la razón que sea. Claro, porque ¿no? el fin adelantado... Entonces, nuestro seminario es una provocación en su pregunta, en su título, al sistema de creencias base del orden político chileno y de todos sus actores. Pongámoslo en esa perspectiva. Y por eso, este seminario, que parte jocoso en su introducción, puede alcanzar una densidad insoslayable si efectivamente se pone ese símbolo de la autoridad presidencial como la composición del sistema democrático en el cual vivimos actualmente. Claro, lo que pasa es que, mira, hay una cosa que voy a hacer una cita histórica, digamos,
hay una famosa reforma en Jerusalén al templo de Salomón que hizo Herodes, ¿ya? Y que Herodes fue así Que por un eso era cambio considerado político. Herodes el Grande. Herodes el Grande, claro. O sea, el templo de Salomón se llegó a Tengo llamar idea. el templo de Herodes, porque era tan espectacular lo que hizo como transformación que quedó increíble. Le puso, ya, si querían fiesta, le puso oro en la puerta, en todos los bordes, las pilastras. Yo lo conocí, el Templo de Salomón, ahí al lado del Muro de los Brillaba, Lamentos. brillaba desde kilómetros de distancia. Bueno, la cosa es que Herodes comete que lo cometió dos veces ese error, lo cometieron mucho, que era tratar de ocupar la puerta del templo para poner alguna campaña publicitaria en el fondo. Y chantó ahí Igual que ahora, un, weón. un texto nuevo, ¿ya? Y que entonces un grupo de estudiantes, ¿ya? Un movimiento estudiantil, se subió en la noche a la puerta y dio vuelta a las letras. Y al dar vuelta a las letras, escribieron en griego, ¿ya? La abominación de la desolación, se llamaba. Era para reflejar el estado de ánimo del momento en la ciudad. ¿Y qué les pasó? No, obvio, pero eso no importa, si lo que importa es el efecto político. Yo sufro siempre por el pueblo, compañero. No, pues esto no era, no eran, ser estudiante en la época no es cualquier cosa, sino era una lucha dentro de la elite. Claro, sí. Sí, pues, estamos hablando, era una de las ciudades más cultas del mundo en ese tiempo, pero ser estudiante, o sea, no, en ese momento, estamos hablando de 2000 años atrás. Entonces le tiran encima cuando ese concepto es muy bueno porque refleja esto que tú mencionaste que tanto critica el desequilibrio normativo, o sea, efectivamente lo abominable, ya que es sentir que te quedaste solo, sin autoridad en el fondo. Y eso es lo que está en el principio, en el fondo, de todos los seminarios que estamos haciendo en el último tiempo, o sea, desde el Padrino, que es el reflejo de esa autoridad que no existe, ¿eh? Hoy día, hasta el que viene ahora de las teorías sobre las élites y los conceptos sobre las élites, y el caso chileno en específico de las élites políticas y económicas, y luego, sí, Piñera, y en el fondo el pacto completo que lo sostiene, pasa a agosto, que puede ser septiembre, octubre, noviembre. Sí. No, y además que tal como hemos hablado, Claro, que más que, Dale, dale. claro, que más que el pacto es el sistema de creencias, ¿ah? De la clase política chilena, ¿no? Lleva este mandato inconsciente de que no puede ni siquiera verbalizarse aquello de que un presidente no termina su mandato, porque es una verdadera tragedia. Y entonces esto hace que no sea la derecha la principal sostenedora de Piñera en último término, porque la derecha en eso ha sido pragmática, ¿no? Entiende que, bueno, hay razones por las que simplemente un presidente se va y se va, ¿ah? Y punto. Es el partido del orden, es básicamente el mundo de la concertación quien sostiene, ¿no? La autoridad presidencial, aunque sea con Piñera, ¿no? Porque básicamente en eso radica su superioridad elitaria, su posición estamental. Pero bueno, pero eso está cuestionado. Cuando Ascanio Cavallo osó, en medio del caso Mobgato, escribir en la tercera que las condiciones hacían incluso pensar que Lagos podía no terminar, lo que tuvimos fue una gritadera, ¿ah? A nivel pánico y terminamos en el acuerdo que se firmó ahí en la casona del CEP entre Pablo Longueira, presidente de la UDI, el presidente de los empresarios, Juan Claro, el señor Mate del CEP y sus técnicos, y el segundo piso de Lagos para bajar desde arriba hacia abajo verticalmente la orden de poner fin a esto, porque por sobre cualquier cosa tenía que cuidarse la estabilidad de Chile. La idea de estabilidad del país asociada a estabilidad de la autoridad presidencial. Y lo que vemos hoy día es que mientras más se sostiene la autoridad presidencial, más desestabilizado está el país. Mm. Esa es la gran paradoja. ¿Sabéis Oye, qué? disculpa, pero ahí lo terminaron contratando, ¿no? ¿Ah? Lo terminaron contratando a ¿A Ascanio después quién? de eso. Sí, ¿A quién? a ¿Dónde? Escanio Caballo. ¿A Bueno, Ascanio? Ascanio ¿Pero lo terminaron necesitaba contratando ser contratado? Correa, pues. No, Ascanio es socio de Tironi y Asociado. No, po. ¿De Sí, ¿Dónde Tironi? se señor. trabaja?
¿Trabaja Sí, con señor. Enrique? No, con Enrique. No. Por favor, de verdad retrocedan en esta parte que yo revolqué No, todos estos temas años. yo no voy a volver a retroceder, Ascanio, porque te tengo una. no, Correa, imaginación, Ascanio. no, Y se fue no, llorando ahora no, no, hace no. 2 meses atrás. Él es socio de Tironi y Asociados, lo fue. Bueno, hay que decir Desde, que incluso desde antes de escribir esa columna ya era. Sí. bueno, sea cual sea la respuesta, de alguna manera hay que decir que en este caso Tironi y Correa son como separados al nacer, digamos. ¿Ya? Uno es el siamés bueno, el otro el gemelo malo. No, a uno le preocupan las lucas, el otro el poder. No, yo no confundiría a la audiencia. Ya, yo veo la cara de Mayor y Mayor está evidentemente buscando la respuesta al Exactamente. acertijo. Te muteé por mientras. Oye, lo que tú estás diciendo ¿sabes que yo te tenía más coyuntura, Macari, pero entraste en una densidad que me gusta del seminario. Porque además yo creo que tiene efectivamente varias capas el tema este de esto que tú planteas y tan poderosamente, digamos, como este temor, ¿cachai? Un temor en algún sentido casi irracional de ciertos sectores de clase política, tal como tú decís, más la oposición Es un mandato inconsciente, es es un un mandato sistema de creencia, un inconsciente mandato inconsciente. súper potente, porque yo distingo al menos, hay varias, pero hay varias capas en las cuales uno podría centrar el análisis. Porque hay una que es como la capa interna del sistema político, donde ha habido discursos en los últimos 10, 15 años. Por ejemplo, estoy pensando en el Marco Enrique y todo, que es la lógica de, bueno, no solo él, digamos, pero de cambiar el sistema presidencial por uno parlamentario, semiparlamentario, que en el fondo son las discusiones internas, ¿cachai? Es decir, ajustes, que no son menores, en el sistema político que permitan adecuarlo. Y uno podría dar la discusión solo en eso. De hecho, una de las conclusiones de un seminario de este tipo o una reflexión de este tipo es importante cambiar el excesivo presidencialismo. Pero hay otra capa que es más juguetona, más interesante, que es más compleja, que está más asociada a ciertos conceptos como la idea del malestar social, que uno lo vincula más al estallido, y que donde entran ideas como el tema de la élite, etcétera, y que tiene que ver básicamente con la lógica de la representación y con la normatividad, cuál es el pegamento que nos hace estar unidos como sociedad. Y esa yo creo que es una decisión, una discusión más, con actas más aristas, más profundas, más compleja, porque no tiene mucha respuesta, pero que permite, digamos, ver y finalmente llegar a lo que tuvimos planteado ahí, cuánto hay en nosotros de Piñera. Que yo creo que es una pregunta súper power. ¿Tienes algo Necesaria. que, ¿Tienes algo que decir, Mayor, o no? Pues yo les tengo un par de temas menores para comentar si se les frunce. Es que yo tengo que marcharme ya, porque tengo mis obligaciones docentes. Está la wea. Así es la vida. Deja Pero trabajar, si llevamos 50 minutos. dedícate al podcast. Oye, y esta semana los vamos a tratar mal. A todos ustedes que nos están escuchando y viendo, no hay más podcast esta semana. ¡Ah! Los tenemos demasiado bien acostumbrados. Y se ponen quejones los huevones. De Hagamos repente. algo. Si nos mantienen en el primer lugar, les damos el podcast. No, a ver, no habrá podcast mientras no hayan hechos que lo ameriten. ¡Inscritos! ¿A eso te referí o no? ¿O te No, referí a la coyuntura? yo estoy Como pensando en la acontecimientos generales coyuntura. Yo estoy pensando de en la la Ah, sociedad. ya. Darío. Tenía Darío. tantos Tengo mi temas lindos formación yo. periodística, Tenía todo un tema que lo vamos a dejar ahí pendiente, porque yo me ¿Cuál? dedico a ver tele. No, temas menores, pero que abren discusiones. El tema de mesa central, de la tele, de que a mí me gusta. En No, general, se Pero es que mándame irrita. el video porque yo no he visto nunca eso. No, sí, era comentarle. Mira, solo un punto. Que el otro día, como gran contraposición, y eso es interesante, porque ahí, weón, es la vocación de Darío por la cosa periodística, por eso quiere el puesto Julio César. Yo creo que la noticia de la semana es que hoy día, mientras todo el mundo hablaba no me dejó ni plantearlo. de Piñera, el trending topic era Julio César. Sí, lo vi. Nuevamente, ha sido 4 veces trending topic y por lo tanto, ciudadanos de la Cosa Nostra tenemos presidente, Tenemos candidato. Tenemos tenemos candidato. candidato. Nos hace caso. Ya. No, solo iba a decir que la contraposición es que ponen a Sutil, presidente de la CPC,
a debatir, en el fondo, en la práctica, con Diego Pardo, de Espacio Público. Eso es. Claro, porque, pero si es el Canal 13, pues no es la cosa nuestra, no puede Eso es. ¿qué es lo raro? ¿Pero qué es lo raro? ¿Qué es lo raro? Es el Canal 13, hay un dueño, hay una línea. Oye, Expresa eso. hoy día le preguntaron, hoy día o ayer, oye, que estáis metiendo ruido mayor, te voy a mutear. Hoy día o ayer preguntaron lo último, hablando de Luxich, hablando del Canal 13, le preguntaron por redes sociales que recomendara un libro, así como el libro que te cambió la vida, el mejor libro del mundo, recomiéndanos tu gran libro. Recomendó El Séptimo de Línea, weón. Oh, El Séptimo de Línea. No, bueno, pero es qué que ordinarie. él era un reservista del ejército. Sí, no, pero... Criterio editorial, Darío, no podemos contar esas cosas. No, por favor. Ya, Por favor. adeus. Censura. Chao. Aplique censura. Nos vemos la próxima. Excelente. Nos vemos. Ya, Ya. nos vemos. Chao, niños. Chao, chao.